Muy buenas tardes a todos. En nombre de Corporación Ganadera Corfoca y Fundicooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual. Hoy con el tema tuberculosis en hatos bovinos, impactos, prevención y tratamiento. Ahora tenemos un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior, indicando a quién va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación como expositor del doctor Andrés Cartín Ovares, médico veterinario y coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis, y mi persona, Alexandra Murillo, de parte de Fundicooperación para el Desarrollo Sostenible como mediadora. Gracias a todos y todas, por acompañarnos. A continuación, la agenda del día de hoy, que se desarrollará de la siguiente manera. Daremos inicio con un video de la ganadería costarricense. Posteriormente continuaremos con la exposición acerca de tuberculosis en hatos bovinos. Posteriormente veremos un video acerca del producto de ganadería Proclima del programa de crédito a su medida de Fundicooperación. Y finalmente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, para iniciar, a continuación veremos el video de introducción. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Muy bien, ahora daremos inicio a la presentación acerca de tuberculosis en hatos bovinos a cargo del doctor Andrés Cartín. Don Andrés es médico veterinario y actualmente es el coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis liderado por SENASA. Entonces, por favor, adelante con su exposición, don Andrés. Gracias, buenas tardes, tengan todos y todas. Un gusto saludarlos. Como dijo la compañera, mi nombre es Andrés Cartín y tengo a cargo el Programa Nacional de Tuberculosis. El día de hoy me pidieron que habláramos un poco de la tuberculosis en bovinos, los impactos y prevención y tratamiento. Y además aclarar algunos conceptos iniciales. Que la tuberculosis bovina es una enfermedad de hato, ¿verdad? De rebaño, ahora que está tan de moda la palabra, y es una enfermedad que se puede desenvolver pues, a todos los animales de nuestra finca. Las medidas que vamos a conversar del día de hoy están muy determinadas en la prevención y control de la enfermedad. Y aunque bien el título habla de tratamiento, bueno, en términos de control de esta enfermedad, en bovinos no hay tratamiento, sino que es la identificación de animales reactores a la enfermedad y el sacrificio o eliminación de los mismos. Entonces, el tratamiento de la enfermedad está basada en su componente zoonótico, ¿verdad? De la afección
de las personas que pueden contraerla. Entonces, ese es el enfoque. Bien, ¿cuál es el objetivo? De acuerdo a lo que nos dice el reglamento 34852 para el control y erradicación de la tuberculosis, es disminuir el impacto en la salud animal, en la salud pública y contribuir a mejorar la competitividad del sector pecuario en el mercado nacional e internacional. Bien, entonces, ¿por qué es importante la tuberculosis? Bueno, porque es una enfermedad que afecta a los bovinos, principalmente causada por Mycobacterium bovis. Es una enfermedad crónica, que quiere decir que durante el desarrollo de la vida del animal puede estar presente de forma progresiva, lenta. Muchas ocasiones no presenta sintomatología clínica, ahora el animal pasa de una forma silente el desarrollo de la enfermedad, y esta condición de una enfermedad clínicamente inaparente hace que estos animales positivos que no han sido detectados se conviertan en diseminadores de la enfermedad y definitivamente puede afectar la salud pública, siendo esta una zoonosis. Bien, la tuberculosis es un riesgo para la salud pública, definitivamente. Mycobacterium tuberculosis es la bacteria responsable de la forma más común de la tuberculosis en las personas. Sin embargo, no es tan fácil poderla diferenciar igualmente de forma clínica, ¿verdad?, de otros complejos, de otros tipos de Mycobacterium, pero se dice, de acuerdo a algunos criterios que la OIE, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, ha establecido, que en ciertos países el Mycobacterium bovis puede ser hasta el 10% de los casos de la tuberculosis humana. Entonces, de nuevo se convierte en una zoonosis importante, en una enfermedad reemergente en muchos países y que nos implica pues un abordaje integral. Como les decía, es una zoonosis, ¿verdad? Tal vez una de las más conocidas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Hay casos de estudios antropológicos donde se ha encontrado lesiones pues en huesos de personas que fallecieron hace muchos años, cientos de años, y han encontrado lesiones compatibles con tuberculosis. ¿Cuál es la fuente principal de esa transmisión del Mycobacterium de la especie del bovino al ser humano? Bueno, definitivamente el contacto directo con animales infectados, especialmente las personas que manipulan los animales, que están en la lechería, que ponen las máquinas de ordeños, a los que están en contacto directo, son de alto riesgo. Pero principalmente la forma más frecuente de adquirir la enfermedad es por el consumo de productos lácteos, o sea, leche o derivados lácteos sin pasteurizar. Y es la forma pues, principal de los cuales el Mycobacterium se dispersa en la producción de productos lácteos no pasteurizados como la principal forma de transmisión. Bueno, en términos también de riesgos de la salud pública, para verlo de forma global y en términos de una sola salud, como nos establece la OIE, que debemos enfrentar este tipo de enfermedades. Bueno, cada año mueren 2 millones de personas por esta causa. Que la tasa de incidencia mundial de tuberculosis creció en 1.1%. Esto nos hace reflexionar y entender que la tuberculosis es una enfermedad reemergente que está relacionada con condiciones productivas deficientes, donde no hay adecuados manejos sanitarios, entonces crece en importancia mundial. Tanto así que el número de casos creció un 2.4 anual. Y algo interesante en términos igual de la dispersión de la enfermedad. En el mundo, cada segundo se infecta una persona con el bacilo de tuberculosis por primera vez. Vean qué interesante este dato. De 5 a 10% de la gente infectada con el bacilo de tuberculosis, que no son personas infectadas con SIDA, que ahorita voy a hablar un poquito de esto, llega a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Y se considera como tal una enfermedad oportunista. Y es la causa de muerte en el 40% de los casos de las personas infectadas con VIH. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una gran cantidad de la población mundial está o estará en contacto con el Mycobacterium tuberculosis y puede desarrollar la enfermedad.
Pero para grupos etarios muy sensibles, me refiero a personas o grupos sociales con sistemas inmunes deprimidos, como es el caso de las personas infectadas con el virus de VIH, donde su sistema inmune no tiene la capacidad de poder desarrollar defensas contra el Mycobacterium, son poblaciones mucho más susceptibles y las que pues realmente pueden ver comprometida no solo su salud, sino definitivamente su vida. ¿Cuál es el impacto ahora sí a la ganadería? Bueno, uno de los impactos más importantes es el económico y puede ser de dos formas, un impacto directo o un impacto indirecto. ¿Ok? Por ejemplo, fincas positivas a tuberculosis, de acuerdo al reglamento de control y erradicación de la enfermedad, estas fincas no pueden movilizar animales a otros destinos, entiéndase subastas, otras fincas, y el único destino permitido es el matadero. ¿Ahora por qué? Para evitar la transmisión de la enfermedad a otros actos. Entonces, fincas positivas tienen restricción de movimiento y restricción de comercialización a nivel nacional. A nivel de mercados internacionales, por ejemplo, el caso de China, que Costa Rica hoy por hoy es un exportador frecuente hacia China. China pues nos exige requisitos de tipo sanitarios y uno de estos requisitos es que la carne que se le envía no provenga de fincas que hayan sido detectadas como positivas. Entonces, esto hace que a nivel de los procesos industriales tiene que existir un adecuado proceso de identificación y segregación de animales provenientes de fincas positivas para no enviar carne a esos destinos. Y cada vez más las autoridades sanitarias de otros países vienen siendo más estrictos en los controles de salud en finca. Entonces tenemos que ir creando la conciencia e ir migrando a procesos de mayor evaluación y control y supervisión de salud de dato para tener así acceso a mercados cada vez más exigentes. De los impactos económicos directos de la tuberculosis al hato bovino, bueno, tenemos un pobre desarrollo de los animales, decomiso parcial o total de las canales en el matadero, una disminución también a producción láctea, se calcula más o menos que puede ser el responsable de una disminución de hasta un 17%, menor producción de terneras, se estima que alrededor de un 15%, animales de desecho prematuramente también, y pérdida genética al desechar animales de en pie de cría infectados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al ser tuberculosis con un desarrollo de enfermedad crónico, ¿verdad?, va a generar una afectación sistémica al animal y al hato, porque una hembra enferma pues no tiene el mismo recurso fisiológico para estar en celo y quedar preñada, sino que su sistema va a estar comprometido. Igualmente, ese animal, al enviarse al matadero y presentar lesiones compatibles con tuberculosis, ese animal va a ser sujeto, por ejemplo, de decomiso. Entonces, la enfermedad afecta los diferentes procesos productivos en la finca. Poca cantidad o desarrollos inadecuados de los animales, animales que van a ser sujetos o trasladados al matadero pueden ser sujetos a decomiso, disminución de la producción láctea, animales que tenían un valor genético importante y que esa expresión genética no se va a dar a cabo de forma completa porque van a ser animales que se les va a cortar su etapa productiva, pues son también una afectación importante económica. Y las pérdidas directas también hay que añadirle, hay que sumarle las relacionadas con el costo de control de la enfermedad, ¿verdad? La aplicación de la tuberculina, y los controles de saneamiento, los controles de cuarentena, que ahora vamos a conversar sobre ello, y también implica la necesidad de sacrificar los animales reactores, porque un animal positivo no tiene tratamiento, como les dije al inicio, un animal positivo tiene que ser eliminado de la finca para evitar que sea un reservorio de la enfermedad y que siga transmitiéndolo al resto de los animales. Otros impactos a la ganadería de forma indirecta. No se cuantifican
del todo, pero es importante conversar de estos temas porque pueden generar algunos costos. Bueno, los costos sanitarios por el manejo adicional, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de procesos de cuarentena y saneamiento, donde hay que aplicar medidas de limpieza, desinfección de instalaciones, control de los pastos, por ejemplo, pérdida de mercados potenciales, como les decía hace unos momentos, por ejemplo, con el tema de China, que hay que ser muy específico en los orígenes y para poder enviar a un destino tan específico la carne, por ejemplo. Problemas socioeconómicos también por el incremento de los costos de producción y el mercado, ¿verdad? Porque al hacer una renovación forzada del hato, pues implica también de que el flujo de caja de la ganadería o del proceso de lechería, pues se vea igualmente afectado. Bueno, hablemos un poquito de la tuberculosis y de las características. Bueno, la tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana, ¿verdad? Que puede estar asociada con algunos otros complejos de Mycobacterium, pero el más importante y el que desarrolla la enfermedad en el bovino es el Mycobacterium bovis, que es el responsable del proceso de enfermedad. Y se caracteriza, por ejemplo, por el desarrollo de tubérculos en los nodos linfáticos del tejido afectado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este nombre de tuberculosis es producto de esta condición de formación de estas lesiones casiosas, como pueden ver en la imagen, donde el ganglio linfático aumenta de tamaño producto de la reacción inflamatoria del Mycobacterium y genera o desarrolla una serie de procesos inflamatorios y que vienen a transformar o afectar la función principal del tejido. Principalmente a nivel pulmonar es donde podemos ver las lesiones más características. Bueno, ¿y cómo se transmite la tuberculosis? El 90% de la transmisión es entre bovinos de una misma finca, el momento que se aglomeran en el corral, el momento en que se aglomeran para ir al proceso de ordeño o hacer algún tipo o la misma interacción normal, social de los animales hace que interactúen entre ellos y la forma respiratoria, en forma de aerosoles, tos, el contacto directo de mucosas de nariz a nariz, es la responsable del 90% de las transmisiones de Mycobacterium. Otro porcentaje menos importante, un 8%, que es la forma vía agua o vía alimento o vía pacas contaminadas, representa un 8% de las formas de transmisión. La leche contaminada, ¿verdad? El producto mastitis tuberculosis representa un 1 a un 2% de la forma de transmisión, especialmente en la alimentación de terneras o becerros de pocos días de nacidos, puede darse una transmisión vía láctea. Una forma congénita también es rara, es poco común, pero es importante mencionarla, que representa un 0.5% de la forma de transmisión. Formas de supervivencia de la tuberculosis en la finca, en las áreas de cría, por ejemplo. Uno puede ser uno de estos el manejo de cadáveres, por ejemplo. Cadáveres en putrefacción, en condiciones húmedas, que no hayan sido enterrados adecuadamente, que no se le haya aplicado cal, ¿verdad? O algún tipo de químico destructivo o que genera algún tipo de condición de erradicación de la bacteria, puede ser que esté perpetuando en la finca la presencia del Mycobacterium. Las heces secas se ha visto que hasta por 150 días el Mycobacterium puede estar presente, entonces el manejo y el uso adecuado de estos purines es importante para evitar la transmisión de la enfermedad a otros animales en la finca. Y la congelación, por ejemplo, no tiene un efecto sobre el bacilo. Esto es importante, por ejemplo, en la producción de productos lácteos y sus derivados, que la congelación no tiene un efecto realmente en la destrucción del Mycobacterium.
Otras formas de supervivencia es en términos de el control de los procesos de limpieza, desinfección de las instalaciones, especialmente en áreas de ordeño, corrales, mangas y demás. Por ejemplo, el alcohol o desinfectantes a base de alcohol no son de buena elección. ¿Por qué? Porque Mycobacterium es una bacteria ácido base resistente. ¿Qué quiere decir esto? Que las características que tiene esta bacteria es que es resistente a los alcoholes y algunos ácidos. Entonces, el alcohol no es un buen sistema de desinfección. Igualmente, como les decía, son muy resistentes a desinfectantes ácidos o alcalinos, y tal vez la forma más recomendable para poder usar una buena desinfección de superficies, me refiero a pisos, cepos, mangas, prensas de trabajo, es el uso, por ejemplo, de amonios cuaternarios, yodos, fenoles y creoles, que son más eficientes para poder destruir la bacteria. Bueno, ¿cuáles son las acciones para el control y prevención y erradicación de tuberculosis? Vuelvo a repetir el tema de que la tuberculosis en bovinos no tiene tratamiento, sino que las medidas están basadas en acciones en toda la cadena de producción para identificar, controlar y eliminar los animales reactores. Y lo hacemos en diferentes ejes. El primero es el diagnóstico de campo de tuberculosis, que muchas veces se realiza cuando alguien va a comprar un animal o va a vender un animal en específico, y se realiza por medio de la prueba de tuberculina intraérmica, que se va a aplicar en el cuello del animal, en el tercio medio del cuello. Y es la prueba inicial para poder detectar una induración, o sea, un proceso de inflamación en la piel del bovino, y este proceso de inflamación, pues veríamos la reacción a 72 horas del proceso de inoculación. Y estos animales serían considerados reaccionantes a la prueba cervical simple, y que pues nos va a llevar a otros procesos diagnósticos. ¿Cuáles son nuestros otros procesos diagnósticos para el muestreo de los animales, ya sea por venta, por compra? Pueden ser dos las pruebas para determinar la presencia o no de la enfermedad. Una es la prueba cervical comparativa y la otra es la prueba gamma-interferón. Las dos pruebas están avaladas, son pruebas que son eficaces en la detección de la enfermedad, y una es excluyente de la otra. La prueba cervical comparativa es una prueba determinante en la detección de la enfermedad, como es también la prueba gamma-interferón. Y nos va a permitir detectar en un hato o en un animal mayor a 6 meses la presencia o no de la enfermedad. Esta que ustedes ven, estas imágenes, la de la izquierda es una prueba de cervical simple al momento de la aplicación, donde se introduce a nivel intradérmico un extracto proteico de Mycobacterium, para ver o esperar una reacción, un proceso de induración a 72 horas de aplicación, que es el caso que vemos a la derecha, donde vemos un proceso de inflamación, un proceso reactivo de un animal que reaccionó a la prueba. Y este animal pues sería objeto de una prueba ya diagnóstica, que una de la cervical comparativa. La prueba cervical comparativa la realiza un médico veterinario oficial o oficializado con ayuda de un cutímetro, que es la herramienta que ustedes ven en la imagen, y nos permite determinar antes de la aplicación de la tuberculina el grosor de la piel de ese animal en el sitio de inoculación. Pasados 72 horas se hace una segunda medición, y si la diferencia de las medidas es de 3 milímetros mayor en el sitio, aplicamos el extracto de proteico de tuberculosis bovina, es mayor de 3 milímetros,
ese animal se considera como un animal positivo. Tiene que asegurarse que los animales de la finca estén con identificación. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan un arete con una numeración que no sea repetida, o sea, que todos los animales de la finca tengan su número único e irrepetible, que no existan casos previos en 12 meses antes de la enfermedad, o sea, que no haya un histórico de desarrollo de la enfermedad en ese hato, que los animales de este último año no hayan presentado síntomas ni ni hayan presentado ningún tipo de lesión, y que además que los animales no hayan entrado en contacto con otros, con atos enfermos, y que hayan transcurrido al menos 6 meses del último examen. Entonces, con estas condiciones claras, el médico veterinario pues va a realizar el muestreo a todos los animales, incluyendo a los animales mayores a 6 meses. En este primer muestreo, importante recalcar, es incluir a todos los animales y los que tengan más de 6 meses. Se hace este muestreo y si el resultado es negativo, ¿verdad? Ningún animal desarrolló ninguna induración o las pruebas de cervical comparativa dieron un negativo, en un plazo de 6 a 12 meses se hace un segundo muestreo. Igualmente a todos los animales, incluyendo a los que tienen más de 6 meses. Si el resultado es negativo, se puede solicitar en la oficina regional de SENASA más cercana o en la oficina cantonal más cercana a la finca la solicitud de ato libre. Eso es un tema importante para comentar. Entonces, datos importantes, ¿verdad? Para tenerlos claros. Bueno, que cuando el establecimiento cuente con resultados negativos en el segundo muestreo, con todos los requisitos, es el médico veterinario oficial u oficializado el que debe solicitar el ato libre, y el médico veterinario de SENASA es el que emite el certificado de ato libre. La certificación de ato libre tiene una validez de 24 meses, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que durante 2 años, pues no hay que estar muestreando los animales, y eso les da pues un intervalo de tiempo importante pues para el desarrollo normal de la producción. Que se otorga el ato libre con 2 pruebas negativas con al menos un intervalo de 6 meses. Y algo importante a mencionar, que también hoy por hoy es muy común que en explotaciones normales, bovinas, de leche, de doble propósito y carne, algunas personas tienen búfalos también. Entonces es importante que tienen que incluirse en los muestreos. Sin lugar a duda, puede ser el bovino o el bubalino, los dos pueden ser reservorios de la enfermedad, y es importante pues no dejarlos a un lado. ¿Cuándo se pierde el estatus de ato libre? Bueno, se pierde el estatus de ato libre cuando tengamos un animal positivo con las pruebas confirmatorias, ya sea la prueba cervical comparativa o la prueba de gamma interferón. Entonces, un animal positivo, ¿verdad?, implica la pérdida de ato libre por la presentación de la enfermedad dentro de la finca. Entonces, una vez detectado un animal positivo, se inicia con un proceso de cuarentena y un proceso de saneamiento, que ya los voy a indicar. Entonces, toda finca con animales reactores confirmados, ya sea por cervical comparativa o gamma interferón, esa finca será cuarentenada. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que les hablé hace unos minutos, en unos momentos, de las restricciones de movilización. Bueno, tuberculosis genera restricción de movilización. Entonces, una finca cuarentenada, el único destino de esos animales es el matadero. O sea, no pueden ir a subasta, no pueden ir a una feria ganadera, no pueden ir a otra finca, sino que únicamente su destino es matadero. Queda prohibida también la salida de insumos como pastos. ¿Por qué? Porque hablamos también de que una de las fuentes principales de transmisión, o una de las secundarias, es la alimentación como una vía de transmisión.
y hay que aplicar igualmente medidas de bioseguridad, de fumigación de instalaciones, con agentes bactericidas, un buen control de los accesos, de los portones, de las cercas, para evitar el ingreso y salida de animales. Y en caso de que se van a introducir animales a la finca por los procesos de reemplazo que fueron sometidos forzosos a estos animales, tienen que venir con un examen negativo al menos 30 días antes del embarque. Y algo importante también es que esta explotación no puede comercializar productos lácteos sin pasteurizar. ¿Por qué? Porque sabemos que es una zoonosis y la principal vía de transmisión hacia las personas es el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Acá un esquema de los procesos de cuarentena, ¿verdad? Entonces, repasamos. Se establece un proceso de cuarentena cuando hay un animal positivo o más, obviamente. ¿Qué establece la cuarentena? La eliminación de los animales positivos, la prohibición de venta de animales cuyo destino no sea matadero, igualmente de insumos como pastos, silopacas y demás, procesos de limpieza, de fumigación de equipos e instalaciones, y implica también un proceso de saneamiento. Ese proceso de saneamiento son muestreos a esta finca para detectar otros animales que están incubando la enfermedad o que estén en un proceso de alergia, o sea, un proceso donde no hay una reacción inmunitaria, ¿verdad? O que estén en procesos debilitantes. Entonces, una vez que se identificó animales positivos, en un plazo de 3 meses se hace un muestreo, un primer muestreo. Si este primer muestreo el resultado es negativo, en 3 meses, posteriores a 3 meses, vamos a realizar un segundo muestreo. Y si en este segundo muestreo salen los animales negativos, el médico veterinario oficial u oficializado tiene la potestad de levantar la cuarentena. Entonces, para poder levantar una cuarentena se requieren de 2 muestreos consecutivos negativos con diferencia de 3 meses entre cada uno de ellos. Otro proceso de vigilancia que hacemos para control y erradicación de la enfermedad también es la vigilancia activa en mataderos. Por medio de la inspección post-mortem, ¿verdad?, que se realiza al 100% de los animales que ingresan a los mataderos, mediante la búsqueda de lesiones compatibles con tuberculosis, ¿verdad?, de los animales sacrificados, y mediante las guías de movilización con que esos animales son acompañados al matadero, podemos hacer una trazabilidad retrospectiva, o sea, una trazabilidad hacia el origen para poder detectar o saber a ciencia cierta el origen de estos animales y poder, pues en este caso, establecer medidas primero de cuarentena y saneamiento para que el sistema sea más ágil y nos permita de esta manera identificar fincas que no teníamos monitoreadas previamente por medio de hallazgos en matadero. Algunos de estos hallazgos de matadero, como ustedes pueden observar, que hemos encontrado en estos últimos meses, de lesiones compatibles con tuberculosis, que son características, ¿verdad?, donde vemos la presencia del tubérculo, infiltraciones con pus, gaseosas, que evidencian pues la presencia de la enfermedad. Otro eje también que estamos trabajando para el control de la enfermedad es la capacitación y supervisión a los médicos veterinarios oficializados. Cada año hacemos un repaso y una evaluación escrita de conocimientos a los médicos veterinarios oficializados en términos del protocolo vigente de tuberculosis y el uso del CIBE. El CIBE es el sistema de vigilancia epidemiológica de SENASA que nos permite documentar y tener una base de datos, las fincas positivas, los responsables de la aplicación de las muestras y de quién es la finca. Entonces, de esa manera podemos mejorar la detección de la enfermedad en el campo. Además, también estamos implementando de manera más frecuente las supervisiones en campo
hacia los médicos veterinarios para corroborar el desempeño en términos de la aplicación de la tuberculina, en la detección de la enfermedad, que cuenten con las herramientas diagnósticas y que, pues, que la delegación de funciones oficiales que se está haciendo sobre ellos se haga de manera transparente y clara para el beneficio del productor y, pues, obviamente de la salud animal y la salud pública. En ese mismo eje de capacitación y supervisión se ha confeccionado un documento que es el Supervisión Oficial, la persona oficializado en brucelosis y tuberculosis, donde evaluamos la capacidad, las destrezas, la documentación asociada a las fincas para que realmente exista evidencia tangible y controlable del proceso de oficialización. Un poco de datos de la actualidad de la enfermedad en datos. Si ustedes ven la tabla y están marcados en amarillo, a partir del 2019 hay un cambio en la prueba de tuberculina. Anteriormente se hacía una prueba anocaudal. A partir del 2019 se hace hacer una prueba cervical intradérmica. Ese cambio de prueba está basado en los criterios que establece la OIE en términos de aumentar la sensibilidad y la especificidad de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de animales detectados por medio de la prueba cervical cervical simple es mayor. Entonces, por eso podemos ver un aumento, ¿verdad?, del 2018-2019 en la identificación de animales positivos. Obviamente y lamentablemente, producto de la pandemia, el 2020 pues fue un año difícil, pero esperamos repuntar en términos de detección. ¿Y por qué es importante detectar una mayor cantidad de animales? Bueno, porque eso nos permite entrar en procesos de saneamiento, en procesos de eliminación de animales reactores para, como tal, como país, como sector agropecuario, tener un mejor control de la enfermedad. Oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos con respecto a mejorar el control de la enfermedad a nivel nacional? Bueno, hay que incluir más actos en los procesos de muestreo, específicamente en actos de carne y doble propósito. La información que vemos aquí anteriormente principalmente es en ganado de leche, que históricamente pues ha tenido el requisito por algunos socios comerciales o bien porque algunas industrias les han sido reiterados la necesidad de tener actos libres y estar en procesos de saneamiento. Entonces, principalmente los animales positivos son en fincas de leche. Pero esto nos hace volver la mirada a los actos de carne y doble propósito para estimular el muestreo y aumentar la cantidad de solicitud de acto libre para estas fincas. Otra oportunidad importante es que sea un requisito real, ¿verdad?, tangible, para la obtención del certificado de operación, el SUBO, que los establecimientos que procesen o comercialicen productos de origen animal, específicamente productos lácteos, quesos y demás, tengan sí o sí un certificado de acto libre, que es muy importante para aumentar la cobertura diagnóstica y poder como tal detectar o intentar detectar mayor cantidad de animales, o bien también para tener una mayor cantidad de datos libres que tendríamos bajo control y con la certeza que se encuentran libres de la enfermedad. La identificación de datos reactores detectados en matadero también es una herramienta diagnóstica importante que nos va a permitir acceder a fincas que normalmente no tenemos monitoreadas, especialmente a fincas de carne y doble propósito, para incluirlas en estos procesos de saneamiento e identificación. También la supervisión de los médicos veterinarios oficializados
en el cumplimiento de su deber de identificación, manejo y control de la enfermedad para que efectivamente se haga de manera transparente, clara y sin ningún tipo que queden dudas de ese trabajo. Y también es importante como una oportunidad para tener una sensibilidad mayor en términos de la presencia de la enfermedad a nivel nacional, el realizar un estudio de prevalencia nacional para tener una idea más clara y científica del estado de la enfermedad a nivel nacional, y también la declaración de más zonas de baja prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Las zonas de declarar más zonas de baja prevalencia. Bueno, en la región Brunca se está trabajando ya de hace varios años en la declaración de una zona, primero de baja prevalencia, y luego por medio de muestreos en fincas, en matadero y animales en general, de determinar por medio de estos muestreos que la prevalencia es baja y llegar a un corto plazo a determinar que la enfermedad no está presente en esta zona. Me refiero a la zona Brunca. Este ejercicio nos va a permitir no solo tener la experiencia de la identificación y manejo de una situación de estas, sino también de estimular a otras regiones, entiéndase, cámara de ganaderos, productores, industriales también, de los beneficios de tener una zona de baja prevalencia y poderla extender a otras partes del país. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, pues esta sería mi presentación. Ahí tienen mi correo electrónico. Si desean en algún momento contactarme o quieren aclarar alguna duda, pues estoy en la mejor disposición. Entonces, si no me equivoco, le doy el pase a la compañera Priscila para la consecución de las presentaciones y dejamos las preguntas al final. Perfecto, muchas gracias, don Andrés, por tan amplia presentación. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en la parte inferior, en la caja de preguntas y respuestas. A continuación, les invito a ver el siguiente video del producto de crédito de ganadería Proclima, del cual dispone Fundecooperación, para que ustedes puedan implementar todas las prácticas de adaptación al cambio climático en su finca. Ganadería Proclima es un producto de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su medida. Esto tiene por objetivo la transformación de todo el sector ganadero a través de la implementación de acciones climáticas que permitan a las diferentes fincas ganaderas adaptarse a sus necesidades dentro de todo el territorio nacional. Las medidas a financiar que tenemos disponibles son la cosecha de agua, sistemas de pastos o bancos forrajeros, sistemas rotacionales para los apartos, sistemas de riego, esquemas de ensilaje, entre otras que impliquen también cualquier capital de trabajo para mejoras en la finca. Los montos de financiamiento van desde 500,000 colones hasta 30 millones de colones para los diferentes planes de inversión, del cual dependerá así la determinación del plazo de pago. Entre las opciones de garantías que tenemos se encuentran garantías hipotecarias, garantías fiduciarias, garantías mobiliarias, prendarias o bien esquemas de avales entre los que se encuentran aval fideimas y aval adaptados. Lo invitamos a conocer más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y también visitarnos en nuestras redes sociales a nombre de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Somos una mano amiga para el desarrollo. Perfecto, ahora daremos el espacio para responder las preguntas de la audiencia. Trataremos de responder todas. En caso de no ser así, los compañeros de Corfoga estarán subiendo un repositorio de preguntas en su página web. Entonces, a continuación, la compañera María Pilar de Corfoga nos va a ayudar con las preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este webinar tan importante sobre la tuberculosis en hatos bovinos.
Muchísimas gracias a don Andrés, ¿verdad?, por venir a exponernos todo su conocimiento y a los compañeros de Fundecooperación. Tenemos varias preguntitas por acá. La primera es, Manuel nos consulta si la pollinasa puede afectar con la tuberculosis o en la transmisión de la misma. Gracias. La pollinasa, pues, vamos a ver, en aves, ¿verdad? En aves, en algunas, las aves son susceptibles a un micobacterio que se llama Mycobacterium avium. Mycobacterium avium puede estar presente en las heces pues de las aves, y estas se utilizan para algunas ocasiones el abono de pastos y potreros, o algunas veces se los dan como suplemento. Y puede dar reacción cruzada en la prueba cervical simple. Pero en las pruebas confirmatorias, que son la prueba cervical comparativa o la prueba gamma interferón, no hay reacción con Mycobacterium avium. Entonces, a la hora de hacer el diagnóstico final, ¿verdad?, ya sea en la prueba cervical comparativa o la prueba gamma interferón, Mycobacterium avium no va a afectar, no va a generar un falso positivo en estas pruebas. Bueno, entonces es importante mencionarles esto, ¿verdad?, que no hay una reacción cruzada en las pruebas confirmatorias. Perfecto, muchísimas gracias, don Andrés. Ahora, Maripaz nos consulta si los animales contagiados de esta enfermedad llegan a desarrollar síntomas y en caso que sí, ¿cuáles serían? Bueno, la enfermedad es muy asintomática, ¿verdad? No presenta realmente algún tipo o en la mayoría de los casos no presenta una sintomatología evidente. Es una enfermedad crónica, ¿verdad?, que se desarrolla a lo largo de la vida del animal, que podemos ver, por ejemplo, en animales, principalmente en vacas de leche o vacas, digamos, de cría muy viejas, ¿verdad?, que tienen mucho tiempo en la finca. Podemos ver una pérdida de la condición corporal, ¿verdad?, vacas que se ponen delgadas, flacas, pérdida de la condición corporal. En algunas ocasiones algún tipo de tos, algún tipo de exudado nasal, pero no es lo más frecuente. ¿Verdad? No, es una enfermedad que más bien ella busca pasar inadvertida en el acto y en el animal para seguir utilizando esa vaca o ese animal como vector de transmisión y pasar desapercibida. Perfecto, gracias, don Andrés. Ahora, Alison nos consulta, ¿por qué el primer muestreo se da a los 3 meses? En caso de cuarentena. Supongo que sí, esa es la pregunta que nos hace. Ok. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. El sistema inmunológico del bovino muchas veces no tiene la capacidad de reaccionar a la bacteria. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium bovis, digamos, que es una bacteria, en su membrana, ¿verdad?, de esa bacteria, ella tiene la capacidad de ocultarse de los procesos de los glóbulos blancos, entiéndase, macrófagos, neutrófilos y demás. Entonces ella, digamos, pasa escondida, ¿verdad?, en los nódulos linfáticos para no ser detectada. Y eso depende de la condición fisiológica del animal, de la edad, de la alimentación, factores ambientales, que muchas veces enmascaran esas condiciones y impiden que el animal genere una reacción. Entonces, al ser 3 meses el tiempo, le permitimos al sistema inmunológico del animal que vuelva a ser capaz o intentar ser capaz de poder reconocer las proteínas de la bacteria que están en la tuberculina y que ahora sí puede generar una reacción inflamatoria. Por eso el tiempo de 3 meses. Perfecto, muchísimas gracias, don Andrés. Nada más recordarle a todas las personas que pues, se encuentran en este webinar que la presentación se va a subir en la página web de Corfoga, por aquellos que lo están consultando en el espacio de preguntas y respuestas. Don Alex Navarro nos consulta que si en ovinos se dan casos de tuberculosis. ¿Don Andrés? Sí, también. Bueno, como el tema era en términos de bovinos específicamente, pero sí, los búfalos, los ovinos
y los caprinos también pueden ser susceptibles a la enfermedad. Ok. Doña María Ángel nos consulta, en caso de que las hembras tengan esta enfermedad, ¿pueden llegar a tener un aborto? Pues si puede ser una condición debilitante de la fisiología del animal, en términos de, digamos, de su fortaleza física, y podría ser una causa, digamos, de baja preñez, de periodos intercelo más amplios, y también puede ser en algunas ocasiones responsable de abortos. Ok. Otra de las consultitas que tenemos por acá es si se saben actualmente cuál es la zona más afectada del país con tuberculosis. No, en este momento no, por eso les ponía en la última presentación de las oportunidades que tenemos para mejorar como sistema, es realizar un estudio de prevalencia nacional con el objetivo justamente de eso, de identificar pues regiones calientes y puntos calientes para tener un abordaje pues más específico en estos sitios. Ok. Don Grady Rojas nos menciona lo siguiente. Buenas tardes. Le escribe Grady Rojas. Gracias por la invitación a esta charla. La inquietud sería, ¿qué hace falta para que en el país todo el hato ganadero esté certificado? Porque Dos Pinos recientemente se abrió al mercado de productos cárnicos y como seguro se sabe, los hatos de la cooperativa están certificados. Ha sido difícil conseguir ganadito con perfil de carne certificado para meter a la finca y a las personas que les he solicitado, que yo, hacer el examen pagando todo, más bien han advertido que no quieren que les practique el examen, porque si salen positivos es un problema. Sí. Entonces la pregunta es como, ¿qué hace falta para que en todo el país todos los hatos estén certificados? Bueno, muchas gracias por esa pregunta y es muy importante y muy interesante. ¿Qué hace falta para eso? Bueno, lo ponía yo también en la presentación en el último punto. Que sea requisito para la obtención de CVO, del certificado de veterinario de operación, de que las fincas entren en un proceso de saneamiento o bien de hato libre. ¿Por qué? Porque ahí generaríamos la línea base, y igual sería para brucelosis, para las dos enfermedades, una línea base de poder realmente saber y entender cuántas fincas están realmente negativas y cuántas fincas están positivas. Porque lo que dice este señor es muy cierto. Algunos productores no quieren hacer exámenes. ¿Por qué? Porque prefieren vivir con los ojos tapados y no ser, digamos, proactivos en términos de la detección de la enfermedad. Y prefieren, pues, vivir con alguna de las dos enfermedades. Pero eso a corto, mediano y largo plazo les implica un costo y una disminución de ingresos producto de la enfermedad. De acuerdo, don Andrés, nos quedan únicamente dos preguntas. Dice don Reinaldo, hola, buenas tardes. Si yo tuviese ya tuberculosis en mi finca, ¿qué plan implementaría en este caso? Si en su finca tuviese tuberculosis, bueno, habría que ver en la finca cuál es su línea de producción, si es carne, si es leche, ¿verdad? Y aquí lo importante es, bueno, si la enfermedad está presente, hay que tomar medidas de, por ejemplo, hay que eliminar y enviar al matadero inmediatamente los animales positivos. Los animales que están sospechosos a las pruebas, la recomendación técnica es que esos animales también salgan de la finca a matadero, que sean eliminados de la finca. ¿Qué haría yo también? ¿O qué haríamos en forma integral? Bueno, cómo se están manejando los residuos de la finca, me refiero a los purines, el control de los pastos en términos de las cortas, de los procesos de abono y demás, ¿verdad? Que también es importante. Las medidas de limpieza y desinfección, por darle un ejemplo, si es una finca de leche y que le recogen la leche, algún proceso industrial, que las personas que ingresan a la finca tengan un área para lavarse las botas, que el camión, que esto nos ha pasado en algunas fincas, los camiones que transportan leche
que las llantas sean lavadas y ojalá desinfectadas al ingreso, ¿verdad? Al ingreso de la finca, para evitar la incorporación de heces de fincas externas que no sabemos qué control tienen. Un buen sistema de limpieza y desinfección de los cepos, de las áreas de ordeño, por ejemplo. Y algo importante que también recomendaría es que manejar animales, no animales muy viejos, o sea, animales que no sobrepasen, por ejemplo, los 5 años en la medida de lo posible. ¿Por qué? Al ser una enfermedad crónica y que se va a desarrollar más en animales viejos, intentar tener un hato lo más joven posible, en alguna de esas medidas. Si es un productor de leche, también, que es importante que las terneras, dos cosas: uno, o darles leche de reemplazo de fórmula, o bien la leche que se le dará a esas terneras que sea hervida antes, ¿verdad? Con tiempo antes, hervida y refrigerada, para evitar la transmisión de la vía galactógena, de la vía de la leche, a las terneras. Y de esa manera cortar las formas de transmisión. Tal vez es una de las, hay más, pero tal vez es una de las formas más importantes o más útiles que les podamos indicar. Ok, y como última pregunta tenemos, en los casos en el que el hato diera positivo, ¿hay alguna ayuda económica para el productor, tanto para la cuarentena como para la pérdida total? Pues en estos momentos no la hay. Hemos tenido algunos acercamientos con el INDER para buscar justamente eso, lo que plantea esta persona que hace la pregunta, para que el INDER pues sirva, digamos, de una alternativa de financiamiento o de reemplazo de animales, para intentar justamente pues subsanar ese tema que conversa, correcto. Perfecto, muchísimas gracias, don Andrés, por evacuar todas las dudas de los participantes. Recordarles que en dado caso de que haya quedado alguna pregunta sin responder acá en vivo, pues se subirá al repositorio de preguntas de la Corporación Ganadera. Entonces, para que estén pendientes de las redes sociales, donde se va a indicar pues cuando se publique, y el link directo para que puedan acceder. Gracias. Perfecto, muchas gracias María Pilar, don Andrés y a todos ustedes por sus consultas. Llegamos al final de esta charla. En nombre de Corfoga y Fundecooperación les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar información de nuestros proyectos, así como de crédito a su medida, y la grabación de esta charla virtual en los canales tanto de Corfoga como de YouTube. Tanto de Corfoga como de Fundecooperación en YouTube. Muy buenas tardes.